adelante, vamos a grabar de aquí para adelante. ¿Hay dudas? Cabros, si tienen dudas, díganme. Si lo que ocurre es que aquí molesta por el número, por los números. Pero véalo cuando usted va a una feria y se pone a regatear con el gallo. Y el gallo parte en un precio 4 lucas y usted le dice, te ofrezco 2008. No, dame 3006. No, te paso 3002. Están haciendo esto mismo. La única diferencia es que la tasa de interés en ese caso, ¿cuánto es? 0. Pero están haciendo lo mismo. Esto es lo mismo. Con la diferencia que aquí estamos concibiendo las expectativas de cada quien. De usted, 18% anual el costo del dinero, del banco, el 13% anual del dinero, como costo de oportunidad. Cuesta darnos cuenta, pero esto lo vivenciamos de día en día. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. ¿Qué ven ahora? Word de la segunda prueba. El 3. No. El 2. ¿Cómo? ¿Cuál era el 1? No, el 1 es el problemático. Bueno, a ver, expliquemos todo. Ya. ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué no veo? ¿Qué están viendo, niños? Segunda prueba. ¿Sí? Ya. Ya, este ejercicio le molestó a varios. Y alguna niña me dijo ahí en el chat en su minuto que faltaba un dato, que faltaba la tasa. Obviamente era eso lo que tenían que calcular. Algunos lo hicieron bien, ¿eh? Aquí lo que usted tiene que hacer, si se dan cuenta, estas máquinas, una empresa tiene que decir entre dos máquinas, la X y la Z. ¿Y qué problema teníamos aquí? Que si bien desarrollan la misma labor, los costos, tanto de inversión como de operación, son distintos. Y adicionalmente, la vida útil era distinta. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Nada más que comparar por CAWE. Lo mismo que hicimos conceptualmente en el primer ejercicio de gradiente, en la cañería que perdía gas a razón de 60 pesos al año. El mismo concepto está detrás, el costo anual uniforme equivalente. Entonces, lo que teníamos que hacer era plantear los valores presentes de costo de cada una de las dos opciones. La máquina X costaba 150 lucas y tenía costos de 55 al año y una vida útil de 3 años. Ahí está. El valor presente de costos para la máquina Z era un costo inicial o de inversión de 200.000 más costos de operación anuales de 60.000, con una vida útil de 4 años. Por tanto, los CAWE aquí están expresados. ¿Y qué es lo que había que hacer? Encontrar aquella tasa de interés que nos dejara indiferente entre la una y la otra, opción, una y otra máquina, X o Z, y ahí discernir. Si igualamos esto, para encontrar aquella tasa que nos deje indiferente, tenemos un problema. Si ustedes se fijan, la menor tasa factible es 0.
Si la tasa fuese 0, el CAUE de la máquina X sería 150.000 dividido por 3 más 55, es decir, 105.000 pesos. El CAUE de la máquina Z sería 200.000 dividido por 4, 50.000, más 60.000, 110.000 pesos al año. Ad eternum. 105.000, máquina X, la izquierda, 110.000 la derecha. Si usted trata de encontrar alguna tasa para el cual se satisfaga esta identidad, va a llegar, y que por eso ni siquiera lo puse porque es infactible económicamente, la tasa es negativa. No existe ninguna tasa mayor que 0 al cual esa identidad se cumpla. ¿Qué significa eso entonces? Que a todo evento, la máquina X, la máquina X, la máquina X es la que debemos escoger. ¿Por qué? Porque tiene un CAUE menor. No me acuerdo el valor, creo que era menos 13% anual. Por una cuestión transitoria o coyuntural, como nos pasó producto de la pandemia el año pasado, algún mes la tasa pudo haber sido negativa. Algún mes, alguna semana, algunos días, pero imposible que durante 4, a lo menos 4 años sea negativa. Si ocurre eso es porque esa economía está quebrada y tienen que irse del país todos los habitantes de ese país. Ese país deja de existir, no existe. Tan sencillo como eso era esto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Y por qué digo 4 años? Porque estoy comparando una identidad en la cual una máquina tiene una vida útil de 3 y otra de 4. Por lo tanto, la vida útil mínima tienen que ser 4 años para poder ser comparable. Segundo, que este era una estupidez de ejercicio, pero varios se equivocaron. Y otros tanto, aun cuando pueden decir, pero si yo tengo los mismos resultados. No, no son los mismos resultados. Aquí dice clarito, trabaje por flujos marginales. Determine la rentabilidad del proyecto marginal y determine si conviene o no, pum, pum, listo. Por lo tanto, lo marginal, el vecino a usted le dice que le compraría en el límite hasta 5.000 kilos, pero hoy día usted está vendiendo 1.000 kilos. Por lo tanto, ¿cuántos son los kilos incrementales que usted podría llegar a vender? 4.000. ¿Y a cuánto el kilo de almendra? Perdón, de nueces. 4.000 por 3.500. Los ingresos, 14.000. 14 millones al año. Los costos. Lo incremental eran 4.000 kilos de nueces, por lo tanto, 4.000, y le dicen que usted tiene un costo de 500 pesos por 250 gramos. Es decir, en un kilo, usted tiene que costear 2.000 pesos. Ahí están los 2.000. Costos anuales, 8 millones. Flujo marginal, 6 millones. Con una tasa de retorno del 10% anual. Ad eternum. Listo. Aquí le dicen de por vida, a eso me refiero con ad eternum, de por vida, es una perpetuidad. Por lo tanto, inversión en la maquinilla nueva, se me perdió el número, en algún lado está. Aquí está. La máquina adicional son 50 palitroques, o el van, expreso el van, menos la inversión inicial, 50 millones, más el flujo neto anual, 6 millones al año, descontado según una perpetuidad al 10%, el van del proyecto marginal son 10 millones. O si usted quiere, lo podía hacer calculando la TIR también. La TIR del proyecto es del 12 y el costo de oportunidad del dinero es del 10. Es un proyecto bien comportado. La TIR sirve como indicador de eficiencia económica, no hay problema. ¿Hay dudas?
varios lo que hicieron fue evaluar la situación actual y eso les daba 15 palos, creo. La situación sin proyecto. Situación con proyecto les daba 25 palos. Entonces decían, conviene hacer el proyecto, listo. Pero aquí claramente dice, evalúe el proyecto marginal. Algún otro sí se daban cuenta y me decían, bueno, lo marginal entonces son 25 menos 15, 10. El van del proyecto marginal, 10 millones. Correcto. Pero los que llegaban solo hasta aquí, si bien tienen puntos, no tienen todo el puntaje porque no hicieron lo que se pedía. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Este lo tuvieron bueno casi todo. Tenía ni una gracia. Ya, en este es el 4. Este es el que quería explicar. Cabro. Nos dan la proyección de los flujos antes de depreciación e impuestos. Ahí están. Y nos dicen, se desea ver la posibilidad de realizar un proyecto financiado mediante la obtención de un crédito. Listo. La gran mayoría se tiraron de cabeza a evaluar el proyecto financiado. Pero resulta que el proyecto puro tiene un VAN negativo. Por lo tanto, es no conveniente. Punto. Se tiraron de cabeza a evaluar el proyecto financiado. Y lo primero que usted siempre tiene que hacer es verificar la factibilidad económica del proyecto puro. Si el proyecto puro es bueno, veo cómo lo financio. Si el proyecto puro es malo, no lo hago. ¿Y por qué? Porque más aún aquí, en este caso, se les da una información tremendamente relevante. Y la tasa mínima atractiva de retorno es del 18% anual, dado que esto le ofrece una inversión en una cafetería. Si algún otro, le asegura que una inversión en una cafetería es del 18% anual. Y este proyecto tiene una TIR menor que es bien comportado, pero tiene una TIR menor que el 18%. Por lo tanto, me quedo con la cafetería. Punto. ¿Hay dudas? Lo primero es evaluar el proyecto puro. ¿Hay dudas? Niños. Niños, ¿hay dudas? No, profe. ¿Y cómo había que operar? Teniendo cuidado con la información. Nos daban el flujo antes de depreciación e impuestos. Y nos decían que la inversión era de 600.000 sin valor residual. Es decir, completamente depreciable en 5 años. El cargo anual por depreciación 120.000, que es lo primero que restamos. Al FADI, flujo antes de depreciación e impuestos, le restamos la depreciación, nos da la utilidad antes de impuestos. Nos da la tasa de impositiva, que era un 25%. Ahí están los impuestos, utilidad después de impuestos, sumo la depreciación, tengo el flujo de caja neto, evalúo al 18% anual, que era el costo de oportunidad del dinero para este gallo, porque tiene la inversión en la cafetería que le redituaría con plena certeza un 18, evaluamos el 18 y nos da van negativo. Chao, vámonos a la cafetería. Al evaluar el proyecto financiado da positivo, claro,
¿Por qué? Porque el van del financiamiento es tremendamente alto. Si yo invierto las lucas al 18 y el banco me las está prestando al 6, entonces me está más que subsidiando el banco. Por lo tanto, el van del financiamiento era positivo, el van del proyecto financiado era positivo, pero ciertamente no había que invertir en este proyecto porque era un mal proyecto. Punto. ¿Hay dudas? Bien. Este era un poquito más complejito, pero no tenía tampoco ninguna gracia. Nos daban la información sobre un proyecto que quería de una empresa que tenía la posibilidad de externalizar el sistema de las máquinas y los equipos. Puede tener inconvenientes, era un puro verso. Ahí nos dan información del galpón, que eso va a servir para todo lo que tiene que ver con las depreciaciones y con los valores residuales. La situación sin proyecto, ¿qué significa eso? Que usted va a seguir operando el sistema de mantención de las máquinas. Por lo tanto, va a seguir incurriendo en un costo de 24 millones al año, en mano de obra, 16 millones al año en insumos y 72 millones en piezas y partes. Ahí está. Después, la depreciación. El galpón incluye ya la construcción, que es lo depreciable, 480 millones. En 5 años, el galpón tenía el servicio de impuesto interno nos permite depreciarlo en 5. 480 dividido por 5, 96. Ahí está. Después, cuando a los 10 años se termina el proyecto, teníamos la posibilidad de liquidar tanto el terreno como la maquinaria. Nos dicen, la maquinaria y el mobiliario se pueden vender en 10 lucas. Y el terreno tiene un valor comercial, en alguna parte hablan estrictamente del terreno. Ya, en 200 millones. Ahí está. El terreno son 160 palos en valor de hoy día. Se va a poder vender en 200. Si se dan cuenta, aquí se genera una plusvalía. ¿De cuánto? De 40 millones. ¿Por qué? Lo vendo en 200, pero vale 160. Ahí está el otro ingreso. ¿Y por qué le estoy poniendo signo negativo? Porque los costos los estoy tomando positivos. Entonces ahí tiene la utilidad en la liquidación o en la venta del terreno, la utilidad en la liquidación de la maquinaria. Aquí tenemos el costo antes de impuestos, el ahorro de impuestos, lo mismo que hicimos en el primer ejercicio de un camión, cuando comparamos un camión viejo con un camión nuevo, que uno tenía 2 años de uso ya y una vida útil restante de 8, y teníamos un camión alternativo con 8 años. Igual, estamos trabajando con los costos, por lo tanto tenemos el ahorro de costos después de impuestos, anulamos la depreciación y concebimos los valores residuales, que de la maquinaria de equipo eran 0 y del terreno era 160.000, que era su valor nominal. Ahí está. Calcula el valor presente costo, 302 millones 49 mil y tanto, al 14%. Después, al externalizar, los únicos flujos anuales, exceptuado en el momento 0, era todo lo que tenía que ver con el servicio que nos iban a cobrar por hacer la mantención externa. Por lo tanto, ahí está el costo de la externalización, costo antes de impuesto, ahorro de impuesto, costo después de impuesto, pum, y se podía valorar. Lo que hay que tener claro aquí son en el momento 0, al momento de pasar de realizar la mantención uno mismo a externalizar el servicio.
que son las utilidades o pérdidas que se van a ir generando por concepto de maquinaria y terreno. Según lo que nos decían aquí en este parrafito, la maquinaria y terreno están valorados hoy día en 640, separados en sus respectivos 160 y 480, ahí están los 640. Y aquí están todos los otros costos o beneficios que tenían que ver con el hecho de poder liquidar el terreno al tiro. Y todo lo que significaban los materiales, los insumos, etcétera, lo que fuese quedando. A ver, ya nos dicen si se deberá pagar un desahucio equivalente a 6 meses de sueldo de los trabajadores que dejarían de ser requeridos en el proceso interno. La mano de obra tiene un costo anual de 24 palos. El 50%, que son 6 meses del año, el 50%, 6 meses es la mitad de un año, por lo tanto es la mitad del costo anual. Usted se ahorraría 12 lucas, tendría que pagar 12 lucas, 12 millones de desahucio. Ahí están los costos de los 12 millones. Después nos dicen que se podría liquidar el terreno y la maquinaria en 700 millones, pero tenían un valor comercial de 640. Por lo tanto, debo reconocer una utilidad de 60 millones. ¿Y cómo la desagregué aquí para efectos de la óptica nomás? En las partes proporcionales, 160 es justo un tercio de los 480. Por lo tanto, prorrateé esos 60 millones en 45 millones de utilidad en la venta de la construcción y 15 millones en la liquidación del terreno. Ahí están, 45 y 15. Y aquí ya hay operación. Menos 60 más 12, menos 48, el ahorro de impuestos el 25%, costo después de impuestos, y ahí están los valores nominales. Listo. Se evalúa 302. Esta opción es un poquito más barata que la otra, pero por muy poquito que sea más barata, conviene externalizar el mantenimiento. Y si lo hacía por flujos marginales, le queda esto, que es nada más que la diferencia entre las dos tablas anteriores, restando celda a celda. Es eso. Que este también muy poquito lo hicieron. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, ¿tienen duda de alguna otra materia, niños? ¿Tienen dudas de alguna otra materia que quieran que les explique? Niños. Profe, esta es la última clase, ¿cierto? Ya el viernes No, tendríamos... el viernes voy a hacer la última clase. Ah, ya, ok. Que va a ser cortita, les voy a explicar una cuestión muy particular. Que es un método o los métodos que hay para determinar la inversión en capital de trabajo, que es un ítem importante, pero los métodos son muy sencillos y además el que a mí me gusta más es más sencillo aún, entonces es muy cortito y lo que tiene que ver con la diferencia entre evaluar desde la óptica económica muchas veces y desde la óptica financiera. Y les voy a explicar, que puede que lo hayan visto en contabilidad o finanzas, lo que tiene que ver con el WACC y el KPM. ¿Hay dudas? Niños. De mi parte no, profe. Bien, llegamos hasta aquí hoy día, jóvenes. Estudian, por favor, para la prueba. Aunque, profe, cuídese. Igualmente. Chao, profe. Chao, niños, que les vaya bien. Profesor, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cómo va a ser va a ser promedio simple la tercera prueba? Junto con las demás notas, los que Sí. no tuvieran. Sí. Ya, okay. Sí. Muchas gracias. Bueno,